Bien, muy buenas tardes a todos, a todas, por conectarse a esta actividad que pues estamos realizando en el marco de que la UNESCO pues ha declarado el 2025 como el año de las tecnologías cuánticas. Entonces, esta es la segunda charla que hemos preparado entre la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, pues yo voy a estar acá moderando el día de hoy y pues y antes de pues, darle paso a nuestro conferencista del día de hoy, voy a leer acá un breve resumen de su trayectoria. Entonces, el día de hoy nos acompaña Werner Florian Samayoa del Riken Center for Computational Science Processor Team. Werner realiza actualmente un postdoctorado en Japón, donde forma parte del equipo de investigación de procesadores. Su trabajo se concentra en el desarrollo de computadoras cuánticas tolerantes a fallos, mediante el diseño e implementación de algoritmos eficientes para la corrección de errores. La investigación que realiza se enfoca en arquitecturas de cómputo avanzadas que integran hardware reconfigurable y sistemas embebidos como soporte a tecnologías cuánticas. Anteriormente desarrolló herramientas de instrumentación para física de altas energías en el ICTP de Trieste, Italia, y en el CERN, incluyendo marcos de hardware en el lazo y análisis de detectores. Warner obtuvo su doctorado en Ingeniería Industrial e Informática en la Universidad de Trieste, en Italia, con una tesis sobre un clúster de chips reconfigurables para supercómputo científico. Y previamente cursó los estudios de Ingeniería Electrónica en la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde trabajó como asistente de clases y laboratorios en el Departamento de Física. Así que para nosotros pues es una alegría tener a alguien acá pues de la misma USAC hablando acá sobre tecnologías cuánticas. Así que sin más que agregar, Bernard, por favor, te cedo la palabra. Muchas gracias. Es sinceramente un privilegio y mucho lo debo a todo el trayecto y a lo que pude aprender en el camino. Bueno, entonces, el título de la presentación es La computación clásica rescate y como mencionaba el doctor Pasos, la forma en la que utilizamos tecnologías clásicas para eh, restablecer la fidelidad en la computación cuántica. Antes de entrar en detalles, los objetivos a grandes rasgos son, primero, darnos una idea general de qué es la computación cuántica y, lo más importante, de qué forma se diferencia de la computación clásica. Esto nos va a permitir entender qué significa corrección de errores en un contexto cuántico, obviamente extrayendo las nociones que se formaron a través del análisis de canales ruidosos en el caso clásico, para luego llegar a la definición y la construcción de códigos de corrección cuánticos. Y al final, una breve descripción de el procedimiento que una computación cuántica fiable debe seguir y los retos que por el momento siguen abiertos. Bueno, primero lo más trivial que es computación, bueno, calcular en su versión más abstracta y más reducida. Esto lo hemos hecho de miles de formas distintas y en el caso clásico se refiere a que nuestros fenómenos para operaciones y para representar cantidades son clásicos. Esto se vuelve más relevante en el contexto cuántico, pero por el momento pensemos en, por ejemplo, un ábaco donde codificamos información en la posición de las cuentas y hacemos operaciones moviendo las cuentas. Una computadora que utiliza el flujo de agua para calcular, o el ejemplo más relevante tal vez es la corriente a través de un transistor. Bueno, en la computación clásica tenemos
dos formas, analógica y digital. Analógica implica que tenemos magnitudes continuas, como por ejemplo el flujo del agua o corriente eléctrica cuando estamos realizando procesamiento en memoria. Y magnitudes discretas en el caso digital, que es en el que nos vamos a enfocar de aquí en adelante. Por ejemplo, la posición de las cuentas del abaco, un transistor en función de interruptor, que nos permite tener solo dos estados. Y entonces caemos a la definición de la unidad de información binaria, que es el bit. Y con una cantidad de n bits podemos codificar 2 a la n estados, como podemos ver a la derecha. Y estos estados se representan con una, una serie de n bits a los cuales podemos codificar un estado a la vez. O sea que vemos un número en cada instante. Bueno, ¿de qué forma se diferencia con la computación cuántica? Primero que nada, los fenómenos y las cantidades pasan a ser cuánticas. Esto lo podemos representar como los niveles de energía en computadores de trampas de iones, el spin de un electrón dentro de un procesador de sustrato de silicio, o, como explicó en la presentación pasada Agustín, las cuasipartículas que obtenemos a través de osciladores no lineales no armónicos, que en el caso de los qubits superconductores. Bueno, lo más importante es discutir cuáles son estos fenómenos cuánticos que nos permiten computar. Entonces, computar de forma distinta, perdón. El primero es la superposición. Una representación bastante interesante es la paradoja del gato de Schrödinger. Es un gato que, al no conocer su estado, porque está dentro de un contexto donde no podemos penetrar, no podemos decir si el gato está vivo o muerto. Por lo tanto, desde la perspectiva del observador, se dice que ambas están en superposición. Entrelazamiento. Bueno, entrelazamiento es algo un poco más complicado de escribir, pero hagamos de cuenta que tenemos estas cajas que actúan como qubits. Una caja abierta significa que entramos al estado y entramos al qubit y medimos su estado. Y en este caso tenemos dos estados complementarios que sería un guante izquierdo o un guante derecho. Alguien viene y pone un estado que correspondería a uno de los guantes dentro del qubit y lo cierra. Al momento que lo cierra, si no tenemos información previa, podemos decir que ambos guantes existen en superposición dentro de esta caja porque no tenemos información que nos permita conocer si es un guante izquierdo o derecho. Bueno, para realizar el entrelazamiento tomamos dos cajas que tienen estados superpuestos y las dejamos interactuar. Lo que crea esto es un estado entrelazado que implica que el estado, en vez de estar definido como dos qubits, se define nuevamente como un solo qubit, digamos, con la superposición de las superposiciones de estos estados. Lo más interesante de este fenómeno es que podemos tomar uno de estos qubits, mandarlo al espacio a 1200 kilómetros de altura. De hecho, este experimento fue realizado por científicos chinos hace unos años. Y dejar uno, por ejemplo, en Guatemala. Y al momento que abrimos la caja, debido a la superposición de estados, podemos decir, bueno, si nuestro primer qubit tenía un guante izquierdo, el segundo tenía un guante derecho. Bueno, esto podría ser molesto para muchos y de hecho lo fue para muchas personas, más que todo porque podría parecer como que estamos comunicando información más rápido que la velocidad de la luz. Esto no es cierto, no hay una correlación, no hay comunicación de información, pero sí hay un estado que pasó de ser una cuestión local a ser una cuestión global en términos de distancia. De hecho, Einstein lo describió como spooky action at a distance, que es decir, una situación, una actividad tenebrosa a la distancia, haciendo alusión a que pareciera que existe una transmisión de información
a una velocidad mayor de la luz, pero en realidad no hay ninguna transmisión de información porque nuevamente no sabemos cuál es el estado de los qubits inicialmente. Bueno, y el último fenómeno cuántico que corresponde a la complementariedad de las medidas. Esto surge del principio de incertidumbre de Werner Heisenberg, que nos dice que no podemos medir con absoluta precisión eh, mm, cantidades complementarias, lo cual Niels Bohr reescribió como la medición de un sistema no puede considerarse como un proceso de mera observación, puesto que entre el instrumento y el sistema ocurre una interacción que ya no puede ser ignorada. Esto dice que el proceso de observación realiza cambios en el sistema y estos cambios se propagan a todas las magnitudes que representan ese sistema. Así que una medición es una operación que cambia el sistema. Perfecto. Entonces, con esta información, ¿qué podemos decir sobre un qubit y su naturaleza? Primero, podemos decir que necesitamos más dimensiones para representar todos estos fenómenos y la representación más clásica es la esfera de Bloch. En la esfera de Bloch tenemos 3 dimensiones. Sobre el eje Z codificamos el bit clásico que correspondería a un 0, un 1. Sobre el eje X tenemos la superposición real y sobre el eje Y tenemos la superposición imaginaria. Esto es debido a que nuestros qubits existen en un espacio complejo llamado el espacio de Hilbert. Y este tipo de codificación nos permite tener para n bits, o en este caso qubits, podemos codificar 2 a la n estados, igual que en la computación clásica. Nuevamente, cada estado está representado por una sucesión de n qubits, pero lo que cambia fundamentalmente es que ahora tenemos acceso a la superposición y el entrelazamiento de todos estos estados, implicando que existe un cierto paralelismo a todas nuestras operaciones. Ahora, ¿es esto una ganancia exponencial gratuita? Definitivamente no. Primero porque requiere una reformulación de todos los algoritmos que no es trivial. Segundo, el concepto de superposición podría llevarnos a pensar que podemos, como casualmente se dice, ver todas las soluciones al mismo tiempo, pero en realidad no se refiere a esto, sino que tenemos la superposición de estados probabilísticos. O sea, no es un paralelismo puro, sino que tenemos una combinación lineal de estados con ciertos parámetros cada uno. Así que no vemos todos al 100%, pero tenemos acceso a todos. Y un buen ejemplo de esto es el algoritmo de Grover. Es algo bastante trivial, digamos, en construcción, que consiste en un algoritmo que nos permite buscar el valor de entrada X para una función f. La función f es desconocida, pero nosotros conocemos el valor de y. Significa que podemos aplicar la función de f tantas veces como queramos hasta que y corresponda al valor que estamos esperando. Esto, si lo hacemos de forma clásica, este era un GIF y cuando lo pasé a PDF. Bueno, cuando lo hacemos en forma clásica, lo que tenemos que hacer es ir buscando linealmente entre cada uno de los posibles valores. Y eso lo que nos da es una complejidad de O a la n. Significa que siempre que nuestro espacio crece, nuestra búsqueda, nuevamente, nuestro tiempo de búsqueda crece linealmente. En el caso de la computación cuántica, tenemos que podemos ver todos los estados al mismo tiempo, pero a través de hacer ciertas transformaciones a nuestros parámetros lineales, podemos maximizar el cual es el correcto, trabajando en todos al mismo tiempo, lo cual nos da una aceleración de raíz de n. Si están interesados en verlo en más detalle, los invito a ver este video. Es muy completo y más que todo funciona el GIF. Bueno, sigamos adelante. Queremos obviamente tener aceleraciones exponenciales en todos nuestros algoritmos, pero ¿lo podemos lograr con las computadoras actuales? Bueno, uno de los problemas más grandes está representado en este gráfico. Bueno, todos
problemas más grandes. Primero, la cantidad de qubits es muy reducida. Tenemos alrededor de 127 qubits. Lo último fue alrededor de 200 qubits y todos están planeando miles de qubits, pero como sabemos, siempre es en los siguientes 3 años y en los siguientes 3 años. Así que hay una dificultad en la escalabilidad grande en términos no solo de ingeniería, sino de los retos de cómo controlar y cómo implementar. Pero también existe un reto enorme en cuestión de operaciones. Entonces vemos que el error en las compuertas de 2 qubits está alrededor del 0.1%. Esto significa que tenemos ya sea un error entre cada 1000 operaciones o uno entre cada 100. Y esto es terrible porque, por ejemplo, para el algoritmo de Grover es común utilizar más de 1000 compuertas. Significa que cada vez tenemos que recomputar porque probablemente ocurre un error. Tradicionalmente lo que se hace es esto. Se hacen miles de millones de cómputos y después se trata de analizar los datos para extraer los errores. Pero lo que necesitamos para computadoras cuánticas fiables es por lo menos 1 por trillón. Eso suena enorme, pero las computadoras clásicas están alrededor de un error por 10 a la menos 18 más o menos. Y para la escalabilidad necesitamos alrededor de millones de qubits. Así que la situación es complicada. Primero tenemos pocos qubits y son malos. Así que, ¿qué podemos hacer para resolver este problema? Pues este es un problema, este es un problema que también la computación clásica tuvo que resolver en su momento. Y fue Claude Shannon, bueno, incluso en el contexto de la comunicación, planteó la teoría de la comunicación de Shannon, que nos permite ver esta ecuación, la entropía de Shannon, que nos dice que existe una probabilidad ligada a todos nuestros bits de información, que podemos discretizarla y aplicarla para nuestro propósito de describir el ruido en un canal, como la probabilidad de tener un cero clásico, que este cero se convierta en un 1, y tener un 1 clásico y que este se vuelva en un 0. Esto representa un error de un bit. Y nuestra probabilidad de error la designamos como esta variable p. Ok, así que conociendo esto, podemos iniciar a discutir sobre la corrección de errores. Los códigos de error se definen con estos 3 numeritos, n, k y d, donde n corresponde al número total de bits que existen en el sistema. K es los bits de información que tenemos y D es la distancia de Hamming que nos permite medir cuántos errores nos rompen nuestro código, efectivamente haciendo 2 palabras que son completamente distintas válidas. Vamos a ver un ejemplo de esto más adelante. Y 2 importantes limitaciones es que tenemos una limitación sobre la cantidad de errores que podemos codificar ligado a la distancia de Hamming, que es de d-1, y la cantidad de errores que podemos corregir de -1 dividido 2. Bueno, entonces, ese es el código más básico, pero nos permite entender esta definición. El código de repetición de 3 bits consiste en tomar un mensaje de un bit y utilizar 2 bits auxiliares para replicar ese valor. Entonces, en el caso de un mensaje de 0, nuestros bits adicionales toman valores de 0, 0. Y en el mensaje de 1, tenemos que nuestra palabra completa es 1, 1, 1, nuestra palabra codificada. Para decodificar, lo que realizamos es una simple operación de mayoría, donde mayoría de ceros implica que tenemos un mensaje que originalmente era 0, y en mayoría de unos tenemos un mensaje que originalmente era el 1. Bueno, entonces, ¿qué pasa si tenemos más de un error? En el caso de los 2 errores, cuando nuestra palabra codificada es 000, por ejemplo, invertimos los últimos 2 qubits, o un error invierte los últimos 2 bits, bits. No podemos corregir. ¿Y por qué no podemos corregir? Porque ya no cumple la regla de mayoría. Pero
como sabemos que 0, 1, 1 no es una palabra válida, podemos decir con seguridad que hubo un error en la comunicación. No viendo solo la palabra recibida, es imposible decir si hubieron 2 errores o un solo error. Y por eso es que no podemos realizar la detección. Ahora, en el caso de 3 errores, que este correspondería a la distancia de Hamming, como podemos ver en la definición arriba, tenemos que todos los bits se invierten. Así que recibimos una palabra 111, que al ser una palabra válida en la codificación, nos lleva a hacer una decodificación errónea, entonces no podemos corregir ni detectar el error en este caso. Bueno, entonces podemos proceder a hacer un análisis del rendimiento de este tipo de algoritmos al tomar nuestras probabilidades y compararlas con el mensaje sin decodificar. Recordamos que nuestra probabilidad de un error en el caso no codificado era de P, y ahora tenemos que para 3 bits, todos los casos en los cuales no podemos decodificarlo exitosamente, nuestra probabilidad viene siendo 3 menos 2P por P cuadrado. Y al graficarlo, nos damos cuenta de este fenómeno muy interesante, donde la probabilidad de error del bit, al ser mayor a un medio, nos dice que tenemos mayor probabilidad de cometer un error en nuestra codificación. Pero si estamos en una probabilidad de error de menor a 0.5, nuestra codificación nos permite reducir la probabilidad de errores. Eso es importante porque nos da el punto de cruce, o el punto de equilibrio que existe en todos los códigos de error, que nos dice la limitación del error físico donde nuestra transformación se vuelve inútil. Bueno, existen códigos más sofisticados, como por ejemplo el código de paridad de Hamming. El código de paridad de Hamming toma 7 bits, donde hay 4 bits de información y codificamos la paridad de estos 4 bits dentro de 3 bits, siguiendo estas ecuaciones. No tienen que ser por fuerza estas, pero tienen que ser ecuaciones que nos permitan verificar todos los bits de datos. Entonces, aquí está la representación visual. El bit de paridad 1 opera sobre los bits de datos de 1, de 2, de 4. El bit de paridad P2 sobre de 1, de 3, de 4. Y el P3 sobre de 2, de 3 y de 4. Estas ecuaciones luego las podemos transformar en nuestra matriz generadora. Nuestra matriz generadora nos permite realizar la codificación del error. Entonces, tomando una palabra de 7 bits, multiplicamos contra nuestra matriz generadora, una palabra de 4 bits, multiplicamos contra nuestra matriz generadora, obtenemos la palabra codificada de 7 bits. Del otro lado tenemos nuestra matriz de paridad. Nuestra matriz de paridad nos permite extraer los bits de paridad y la relación entre los errores, dándonos así el síndrome. El síndrome es la parte más importante del código de paridad de Hamming, porque es el que nos permite entender cuáles son las correcciones que necesitamos para recuperar la palabra. Ahora, regresando otra vez al contexto cuántico, tenemos que recordar los principios. Primero, los operadores definen descriptores. Esto significa que cada vez que queremos una cantidad, necesitamos un operador aplicado a nuestro qubit que defina esa medida. Después tenemos que los operadores locales y globales existen en tensión. Esto implica que, como en el ejemplo del entrelazamiento, algo que era muy local, por ejemplo, la caja, pasó a ser algo muy global, que en este caso era un sistema que abarcaba 1200 kilómetros. Entonces, todas nuestras operaciones locales, a qubits individuales, si estos están entrelazados, provocan cambios que se propagan. Entonces, el último es que el orden de los operadores altera el resultado.
Esto significa que cada vez que, como en el primer caso, extraemos una medición o hacemos una descripción de una magnitud en el qubit, cambia nuestro contexto. Esto también implica que no hay conmutatividad entre operaciones. Ahora, tomando lo que acabamos de ver sobre la codificación clásica con repetición y la codificación clásica a través de paridad y y los principios cuánticos, ¿de qué forma podemos adaptar nuestras intuiciones clásicas para que sean válidas también en el contexto cuántico? Bueno, primero recordamos que el qubit no es un simplemente binario. Es cierto que podríamos tratar el eje Z como binario, ya que tenemos 0 y 1 en los polos, pero tenemos que considerar también errores en los ejes X y Y que corresponden a nuestras superposiciones. Entonces, esto implica que nuestro modelo del canal binario ruidoso que teníamos al principio con simples transiciones entre 0 y 1 y 1 y 0, se tiene que transformar a algo más complejo. Y esto es lo que llamamos modelar canales ruidosos cuánticos. Comenzamos primero con la matriz de densidad de estado, esta matriz Rho, que nos permite describir la densidad de probabilidad de un estado cuántico. Entonces, dado que psi, Bra-Ket son complejos conjugados, al operar nos dan una matriz cuadrada donde la traza corresponde a la densidad de probabilidad en estos dos qubits. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, únicamente porque el hecho de conservar la probabilidad en la traza nos dice que nuestro canal no está destruyendo ni agregando probabilidad al sistema. Significa que seguimos hablando de qubits en esencia. Y esto da paso a la definición de los operadores de Krauss, que nos permiten describir las aplicaciones de canales ruidosos, donde tenemos siempre pares de canales, uno para obtener la densidad y el otro para obtener el efecto del canal. Bueno, entonces, ¿de qué forma podemos hacer operaciones en este contexto cuántico? Como se recuerdan, estábamos hablando de una esfera. Entonces, al ser tridimensional, tenemos tres operaciones unitarias y una que es la identidad. Primero, la identidad sabemos que corresponde a una aplicación trivial en el sentido de que no produce ningún cambio en el estado. Después tenemos la inversión de bit, que corresponde a una rotación alrededor del eje X. Z, que invierte el ángulo, y la fase, perdón, y una inversión de bit y fase cuando tenemos una rotación sobre el eje Y. Ok, pero todo esto, ¿de qué forma describe errores? Bueno, podemos describirlo como una operación espuria, como una rotación, por ejemplo, en Z espuria, que no era parte de nuestro estado, pero al realizar esta operación de Z con una cierta probabilidad P, de la misma forma que hacíamos en el bit clásico, tenemos una deformación en nuestro espacio de cómputo. Un detalle muy interesante es que las deformaciones, particularmente alrededor del eje X que contraen nuestro ángulo Z, perdón, alrededor de Z que contraen nuestro espacio de superposición, modelan de cierta forma lo que sucede en el momento de una medición, que es colapsar todo al eje Z, porque debido a que es el eje donde proyectamos el bit clásico, es el único en el que podemos medir directamente. Y esto sucede cuando tenemos P igual la probabilidad siendo un medio. Así que,
este es el error máximo. Cuando llegamos a un error Z de un medio, perdimos toda la información cuántica de nuestro estado. De la misma forma, podemos también generalizarlo, incluyendo las, las rotaciones en los demás ejes, alrededor de X, de Y, y entonces tenemos una descripción general para nuestro error de Pauli, o nuestro error unitario, que toma la probabilidad P, asumiendo que la probabilidad de cualquiera de las rotaciones es igual, y entonces podemos obtener nuestra función, perdón, nuestro operador que define el ruido en nuestro canal de esta forma. Okay. Ahora, ¿qué hace este canal en nuestra esfera de Bloch? Bueno, nos permite colapsar todas las dimensiones, efectivamente reduciendo nuestro espacio de cómputo y nuestra exactitud al momento de realizar una medición. Existen otros tipos de errores, como se imaginarán, estamos hablando de un espacio tridimensional, así que podemos también mover nuestra esfera. Y esto lo hace el canal de amortiguamiento de amplitud. Como los decía, sobre el eje Z tenemos nuestras bases 0 y 1. Entonces lo que hace este canal es que, también llamado canal de pérdida fotónica, significa que estamos perdiendo energía al punto que nos quedamos solamente con el espacio de cómputo que corresponde al canal, al estado 0. Y por último, el canal de emisión fotónica, que este corresponde a la pérdida del estado cuántico. Entonces, como se recordarán, en los estados cuánticos se pueden dibujar como un pozo de potencial donde tenemos niveles de energía discretizados. Podemos decir que este nivel corresponde al estado 0 y este corresponde al estado 1. Pero, ¿qué sucede cuando nuestra partícula escapa de nuestros estados definidos? Bueno, este es lo que llamamos emisión fotónica, donde tenemos operadores de la siguiente forma. El primero es nuevamente la identidad. Si se dan cuenta, está multiplicado por una probabilidad de 1 menos P. Y el segundo corresponde a que estábamos en el canal, en el estado 0 y nos fuimos del espacio de cómputo, o estábamos en el canal 1 y nos fuimos del espacio de cómputo. Bueno, ahora, si se dan cuenta, existe una cantidad de errores considerablemente mayor y más compleja que en el caso clásico que estábamos describiendo previamente. Estos no son todos los modelos de canales ruidosos, pero nos da una idea clara. Ahora, ¿de qué forma se ve el canal de desfase cuando tenemos múltiples qubits? Porque, claro, teniendo un simple qubit o un simple bit, podríamos ver las transiciones, pero nos interesa también qué sucede cuando queremos hacer codificaciones. Entonces, por ejemplo, este corresponde al canal de desfase en 3 qubits, que sería más o menos como apuntándole o sugiriéndonos la posibilidad de un código de repetición, y podemos ver que las probabilidades se acumulan dependiendo de la cantidad de errores que tengamos multiplicativamente. Así que teniendo 3 errores, P cubo. Ok. Ahora, la corrección de errores cuánticos ya vimos que es bastante más compleja, pero eso no nos puede detener de nuestras intenciones benignas de probar nuestro código de repetición de 3 bits que utilizamos previamente. Nos recordamos que para que sea aplicable nuestro código de repetición de 3 bits necesitamos primero que un bit pueda, o en este caso un qubit, pueda replicar su estado perfectamente en otros dos, ya sea si es 1 o 0 o 1. Entonces esto lo podemos generalizar como que existe un operador U que toma 2 qubits. En este caso vamos a considerar que queremos hacer una replicación de 1, solo por ver si esto es efectivo. Bueno, entonces tomamos un qubit psi, que en este caso es
nuestro estado arbitrario, nuestra información que queremos replicar, y un qubit en estado 0. Si este operador U existe, este operador entonces es capaz de darnos psi y psi. Es el equivalente a escribirlo de esta forma. Bien. Ok, entonces, para verificar que esto es cierto, tenemos que considerar que nuestro estado está en superposición de estados. Entonces tenemos una probabilidad alfa de 0 y una probabilidad beta de 1. Ok. Entonces, ¿qué sucede si utilizamos, si expandimos este producto? Obtenemos que alfa cuadrado con el entrelazamiento de de los dos qubits en estado 0 más alfa beta 0,1 más beta alfa 1,0 más, por último, beta cuadrado 1,1. Perfecto, perfecto. Ahora, verificando contra nuestro operador, obtenemos que el operador nos devuelve alfa 0,0 más beta 1,1. Podemos ver a simple vista, notamos que faltan dos términos. Y estos dos términos son los que corresponden a al entrelazamiento, perdón, no, a los ángulos que no son ortogonales. Entonces, por eso es que los tenemos que conservar. Pero lo que nos dice esto es que no es posible copiar dos qubits o copiar un qubit sin perder información. O, dicho de otra forma, podemos copiar qubits siempre y cuando sean ortogonales. Bueno, ¿qué información nos dice esto? Nos dice que es prohibido clonar estados arbitrarios. Esto es bastante desafortunado porque significa que no podemos simplemente utilizar nuestro código de repetición de 3 bits. Así que tenemos que encontrar una solución. Antes de seguir adelante, podemos listar ciertas restricciones para nuestros códigos cuánticos, los mandamientos que corresponden a que primero no podemos clonar, lo que mostramos recientemente. No podemos destruir los estados cuánticos, o sea que cualquier proceso de medición que hacemos que destruye los estados cuánticos termina nuestra computación, por lo tanto la hace completamente inútil. No corregirá solo un tipo de error. Nos recordamos que teníamos fundamentalmente los tres ejes y los errores de Pauli X, Y, Z. Y por último, tenemos que tener un código cuántico que nos permita corregir tantas operaciones unitarias como tengamos y de coherencias. No puede tener una limitación de número de operaciones. Bueno, así que considerando esto, tenemos que resolver primero los primeros dos problemas. Cómo vamos a obtener información? Bueno, ¿cómo obtener información? Utilizamos estos llamados estabilizadores. Los estabilizadores, regresamos nuevamente a nuestros operadores de Pauli, consisten en una serie de operaciones de Pauli. Por ejemplo, en este caso podemos decir que esto es un estabilizador. Menos X, Cronenberg Y, Cronenberg Z, Cronenberg Y. Perfecto. Pero, ¿qué es lo que hace estos estabilizadores útiles? Y es esta propiedad. Esta propiedad nos dice que Z aplicado al estado 0 es equivalente a una identidad, significa que no realiza ningún estado, ningún cambio al estado. Menos Z aplicado al estado 1, igual, no realiza ningún cambio sobre el estado. X sobre el estado más, no altera el estado. Y menos X sobre el estado menos, no altera el estado. Perfecto. ¿Pero qué significa esto? Significa que tenemos eigenestados, o sea que cada uno de nuestros operadores podemos aplicarlos en estados y obtener, más interesante, este menos que nos permite saber si hubo un cambio a nuestro estado al momento de aplicar ese estabilizador sin necesariamente haber cambiado el estado. Entonces, veamos un ejemplo de esto. Por ejemplo, tenemos el estado 000111. En este caso tenemos que
nuestro conjunto de estabilizadores es el XXX aplicados en orden a los qubits. Entonces, como veíamos, X producen los cambios de fase y al tener 3 invertimos todos y terminamos nuevamente 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 y al estar en el estado positivo se conserva, así que no sucedió ningún cambio en nuestro estado. En el caso del segundo, tenemos que la identidad en el primero y ZZ, nos recordamos que es equivalente al 1 menos Z. Menos por menos da más, así que conservamos el signo del estado y el estado mismo. Y de la misma forma sucede con el último. Ahora, ¿qué pasa si queremos introducir un error de inversión en el qubit 2 contando de 0 a 1? De 0 a 2. Entonces comenzamos 0, 1, 2. Invertimos estos dos qubits a través de esta compuerta X2. Y ahora queremos verificar qué sucedió con nuestros estabilizadores. Bueno, al aplicar nuestros estabilizadores, tenemos que, en el ejemplo en el primer caso tenemos la identidad aplicada en el qubit 0 con el X aplicado al qubit 2. Estos conmutan porque están aplicados a distintos qubits, así que podemos quitar la identidad. Y llegamos a que tenemos las operaciones aplicadas al qubit 2 y la aplicación al qubit 1. Como vimos previamente, esto corresponde a la identidad, menos y menos da más. Para cambiar de posición el X2 y el Z2, como les mencionaba anteriormente, hay no conmutatividad entre los operadores. Eso significa que ZX es igual a menos XZ. Y de ahí es donde surge este menos. Y al llegar al final nos damos cuenta que terminamos con una aplicación negativa del X2 que nos indica que este error es transparente a nuestros estabilizadores. Okay. ¿De qué forma podemos medir con estabilizadores? Bueno, este es un ejemplo bastante sencillo donde tenemos una compuerta A desconocida que queremos averiguar qué hace en nuestro sistema. A esta compuerta A la queremos, el primero, antes de aplicarla, tomamos nuestro qubit inicializado, nuestro qubit de control, y lo ponemos en un estado de superposición que corresponde a la operación de la compuerta de Hadamard, donde lo que hacemos efectivamente es pasar del eje vertical a una rotación sobre nuestro eje sobre nuestro eje X para realizar superposiciones. Luego tenemos nuestro entrelazamiento con el qubit psi. Y naturalmente nuestro entrelazamiento consiste en el efecto de este estado en ambos qubits. Y por último, aplicamos nuestra compuerta A. Nuestra compuerta A viene a ser presentada en esta forma. Esto debido a que el qubit de control restringe la aplicación de la compuerta A y nos dice que cuando es 1 se aplica A, cuando es 0 no se aplica A. Y esto es lo que tenemos representado acá. Okay. Entonces ahora, expandiendo nuestra segunda Hadamard, obtenemos que tenemos la superposición del estado superpuesto que teníamos anteriormente. Y esto lo podemos distribuir para obtener lo siguiente. Tenemos un estado superpuesto de 0, 1 que superpone dos estados donde tenemos nuestro psi más y nuestro psi menos, ambos con nuestra aplicación de la compuerta A. Significa que al final de esta operación podemos determinar si nuestro valor medido en el qubit de control es 1, sabemos que tuvimos un signo menos en nuestra
en la aplicación de nuestras compuertas, lo cual nos indica un error y nos permite medir sin destruir el estado, que es lo más importante. Porque al momento de medir, nosotros solo sabemos este valor, el 1. No sabemos esto. Pero por la naturaleza del entrelazamiento podemos decir si teníamos 1, corresponde a esto. Ok, ahora, ¿de qué forma nos puede servir esto? Nos sirve para determinar la posición de los errores. Si se dan cuenta, la posición de los signos menos y más vienen a ser reminiscentes o vienen a recordarnos la forma de nuestras ecuaciones de paridad en el caso de los operadores de Hamming. Así que podemos decir que está aplicando la operación de paridad en los últimos 2 qubits, así que un error acá nos implica un cambio de signo. Un error en el del medio nos implica cambio de signo en los 2 qubits que operan sobre ese, o sea, el primero y el último. Y un error en el último qubit nos implica un cambio en el último estabilizador. Y ahora tenemos una forma de medir paridad, de medir errores a través de paridad. Si se dan cuenta, en todas estas operaciones, nuestros X se mantuvieron constantes. Y esto se debe a que no estamos cambiando el estado más y menos. Ahorita solo estamos operando sobre inversiones de bits. Lo mismo podemos hacer en el caso de X, pero utilizamos un truco distinto para esto. Bueno, entonces, sabiendo que podemos invertir los qubits y que tenemos la capacidad de entrelazarlos y medir sin destruir los estados, podemos plantear un código de repetición de 3 qubits de la siguiente forma. Primero realizamos el entrelazamiento entre nuestro qubit C y 2 qubits auxiliares y después aplicamos nuestras operaciones Z. Si se dan cuenta, esto corresponde a estas aplicaciones mismas. Z en los primeros 2 y Z en los segundos. Z en los primeros 2 y Z en los segundos. Y al hacer la medición de estos, sabemos que si el síndrome es 1, pues necesitamos este tipo de corrección. Ocurrió un error en el primer bit. Si ambos tienen error, ocurrió un error en la posición 2. Y si solo el último tiene error, bueno, entonces el error ocurrió en el último bit. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos en el caso de X? Porque solo podemos medir errores de inversión de bit con el anterior. Bueno, invertimos nuestras operaciones rotando el eje de medición con Hadamard. ¿Se recuerdan que dijimos que Hadamard nos permite hacer una rotación de 90 grados? Bueno, nuevamente hacemos esto y tenemos una proyección ahora del eje X como si fuera el eje Z y realizamos nuestras operaciones de la misma forma. Solo que ahora estas medidas ya no corresponden a inversiones de bits, sino a inversiones de fase en cada uno de nuestros bits. Y de la misma forma, si tenemos una inversión en el primero, si tenemos el bit clásico 1, bueno, significa que tuvimos un error en el primero y así sucesivamente. Y esto, entonces, podemos llevarlo para cumplir con nuestro mandamiento número 3, que era no corregirá solo un tipo de error. Concatenamos estos dos y ahora tenemos nuestras mediciones de X y nuestras mediciones de Z acá. Este se le conoce como el código de Shor y si se dan cuenta, utiliza 9 qubits para codificar un qubit lógico y tiene una distancia de 3. Esto nos da una medida de desempeño de un noveno. Eso significa la proporción entre qubits de información contra la cantidad de qubits totales que necesitamos para codificar un estado. Bueno, ahora, ¿qué está pasando en el mundo actual? Bueno, los códigos modernos se basan ya no solo en repeticiones, sino en los llamados códigos topológicos, que consisten en formas, superficies para codificar la información. El primero podemos ver
esta forma curiosa que es llamada un toroide, que corresponde a una superficie continua sin condiciones de frontera. Entonces, esto nos permite codificar primero los qubits como puntos y las caras como ya sea mediciones Z o X. Esto lo veremos más adelante cuando hablemos de los códigos de superficie. Otros códigos modernos son el código de color en 3D y el código hexagonal pesado. La diferencia fundamental entre estos códigos es, primero, su aplicabilidad, debido a que tienen restricciones de conexión, pero también sus propiedades su capacidad de codificación, que va eh, en orden de menor a mayor. Ahora, vamos a hablar del código de superficie porque es el más popular bueno, el más popular en todo caso, pero también porque nos permite entender varios conceptos interesantes. Entonces, ¿qué es el código de superficie? Pues consiste primero en un enregiado 2D con qubits auxiliares y de datos. Aquí podemos ver los qubits de datos en dorado y los qubits auxiliares primero en azul claro y segundo en azul un poco más oscuro. Estos nos permiten codificar estados lógicos dentro de superficies más grandes, lo que nos permite tener una eficiencia mayor, no en la cantidad de qubits, pero sí en la codificación del error. Entonces, si se dan cuenta, podemos codificar un qubit lógico en estado cero, ya sea si todos los qubits de datos están en estado cero o si tenemos algunos errores, pero podemos detectarlos. Eso es lo que es el -1 implica en ambos casos. Tener un error, pero somos capaces de decir dónde está ese error. Ok. Ahora, para visualizar esto, podemos decir que cuando tenemos una operación eh, vertical, nuestros estabilizadores están realizando esta inversión. Entonces, por ejemplo, para los qubits 3, 4, 5, enfocándonos solo en ese espacio, decimos que tenemos una operación de inversión del qubit lógico, sí y solo si ambos, todos ellos están invertidos. Y de forma similar, inversión de fase, perdón. Y de forma similar, decimos que tenemos una operación lógica que convierte un 0 lógico en un 1 lógico cuando tenemos todos en una línea continua aplicando esta operación a través de sus estabilizadores. X1, X4, X7 realizan la operación horizontal que nos permite transformar el estado codificado en la zona roja de un 0 a un 1. Bueno, ahora, recordando lo que vimos en el código de Shor, podemos detectar errores en X utilizando mediciones en Z y podemos detectar errores en Z realizando mediciones en X utilizando la proyección de espacio con las compuertas de Hadamard. Perfecto. Pero hay un detalle importante en este caso, que todas estas compuertas conjuntas propagan errores en distintas direcciones. Entonces, por ejemplo, si tenemos un error de X en el qubit de control antes de aplicar una compuerta, este se propaga al de datos porque realiza una inversión espuria. Y en el caso del error Z en el código, en el qubit objetivo, luego de nuestra compuerta, el error se propaga al qubit de control nuevamente porque se realiza una inversión al momento de hacer el entrelazamiento de las fases. Y como nuestra aplicación se hace sobre X, la Z se propaga. Perfecto. Entonces, ¿esto qué nos dice? Nos dice que podemos tener en un caso
este tipo de situaciones, donde al medir nuestros qubits 1, 2, 3, 4, sin querer, un error acá en nuestro qubit de control se propaga a nuestros qubits de datos, provocando errores en, en 2 qubits de datos, efectivamente transformando un error en 2 errores. Y lo más terrible de esto es que al suceder estos 2 errores, resulta que tenemos la mitad de nuestra operación lógica de inversión de bits. Significa que potencialmente podríamos corromper todo el estado codificado dentro de nuestro espacio rojo con un solo error. Bueno, para resolver este problema, lo que hacemos es cambiar el orden en el que medimos nuestros qubits. En el caso de X, queremos que nunca se midan consecutivamente. Entonces, si se dan cuenta, pasamos de 1, 2, 3, 4 a 1, 2, perdón. Bueno. Y en el caso de Z, invertimos también el orden para que nuestras mediciones no sean perpendiculares a la dirección de nuestras operaciones lógicas. ¿Cómo se ve esto en el tiempo? Bueno, tenemos nuestros qubits, realizamos nuestra compuerta de Hadamard y comenzamos a hacer nuestras rondas de CNOTs o NOT controladas hasta que llegamos a nuestra medición y con nuestra medición podemos determinar si hubo un error en alguno de los qubits circundantes a este qubit auxiliar. Ahora, el reto más grande, como les mencionaba, es que queremos tener errores de 10 a la menos 12 o 10 a la menos 18. Esto es muy complicado porque implica que con los qubits actuales tenemos que tener una cantidad de qubits auxiliares absurda. Estamos hablando de que, por ejemplo, para obtener esto necesitamos una superficie de 17, que en términos de número de qubits corresponde al cubo de 17, más o menos. Así que es un número absurdamente grande para lo que podemos encontrar actualmente en las computadoras cuánticas. Por lo tanto, no solo necesitamos mejores qubits, sino que también necesitamos una codificación más eficiente y una decodificación más rápida. Ahora, en términos de decodificación más veloz, tenemos el reto que corresponde a reducir la latencia. Y la razón por la que queremos reducir la latencia es porque mientras más tiempo tenemos que utilizar en determinar si hubo un error o no en el cómputo que realizamos, el reloj equivalente de nuestra computadora cuántica se disminuye. Entonces, estos son los últimos resultados de Google, donde tienen un reloj equivalente a 15 kHz. Para ponerlos en contexto, el primer microcontrolador del mundo, el Intel 4004, operaba a una frecuencia de 740 kHz. Significa que estos cómputos, incluso si logramos hacer aceleración exponencial, necesitamos también incrementar la frecuencia de operaciones. Bueno, y para cerrar la charla, quiero invitarlos a todos. O sea, este es un problema enorme y no es algo que se pueda hacer entre 5 personas. Por eso me complace poder compartir con ustedes las opciones que existen también para colaborar en el contexto de computación, junto con Riken a través de pasantías de 1 a 3 meses para estudiantes de doctorados, pero también si alguien está buscando postdoctorados, por favor, los invito a revisar el sitio de mi grupo. Tenemos posiciones abiertas en el diseño de procesadores para superparalelismo, pero también en esto que les comentaba de decodificadores de errores cuánticos. Gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, por favor, estoy para eso. Muchas gracias, Werner.
Pues sí, si hay alguna pregunta, pues pueden ya sea escribirla en el chat o si quieren, pues eh, utilizar el micrófono, pues también con mucho gusto. Ahí, antes de que se animen ahí a hacer sus preguntas, yo tenía una, de hecho. Digamos, ¿qué tan complicado, qué tan importante viene siendo lo de, digamos, esta razón a la cual suceden los errores, como para ya poder hacer así aplicaciones, no sé, que ya sean prácticamente libres de cualquier duda de error que uno pueda tener, o todavía no estamos muy cerca de eso? Bueno, eso es una muy buena pregunta, pero también es una difícil de contestar con mucho entusiasmo, porque las, bueno, eh, hay dos campos en este momento. Uno formándose, sugiriendo que es muy probable que inicie un invierno cuántico, pero existe bastante positividad por parte de la industria respecto a los retos de ingeniería. Entonces, si los retos de ingeniería logran superarse, podemos tener aceleración en el términos de la decodificación bastante importante. Entonces, por ejemplo, si vemos acá, la aceleración en términos de error lógico es exponencial. Ujú. Así que el simple hecho de poder tener acceso a más qubits ya nos permite tener eh, una ganancia exponencial en términos de fidelidad. El mayor reto ahora es la escalabilidad, ya que no se limita solamente a la cantidad de qubits que podemos poner en un chip, sino el tamaño de los refrigeradores, la cantidad de señales que entran, o en el caso de las trampas de iones, de qué forma mover muchos iones efectivamente en un sustrato y cómo mantener las correlaciones sin, debido a los tiempos de ejecución. Entonces, es un problema súper interesante y emocionante en ese sentido. Muchas gracias. Tomará, Em, tomará al menos oh, unos 5 años para entender. Sí. ah, muchas gracias. Tenemos una pregunta acá en el chat. Dulce Abril dice, ¿podrías explicar un poco más sobre cómo se implementan físicamente los códigos cuánticos en el hardware actual? Ok, esa es una muy buena pregunta. Lastimosamente, no pude incluir más slides para hablar de eso, pero eh, existen muchas formas de hacer decodificación. Por ejemplo, en el caso de del código de superficie, lo que queremos es eh, encontrar este tipo de conexiones. Este tipo de conexiones nos dice que uno de estos qubits tuvo un error y lo planteamos como un problema de grafos donde la resolución de los errores consiste en encontrar eh, circuitos cerrados, y estos circuitos cerrados nos permiten determinar, bueno, si el circuito, si, si es un circuito cerrado, podemos decir no hubo error. Si el circuito toca o realiza una operación de, de inversión de fase o inversión de bit, determinamos que hay un error. Ahora, actualmente se considera solamente las FPGAs como una opción viable, más que todo porque los algoritmos están en continuo desarrollo y no hay una arquitectura que sea la ideal. Entonces, en resumen, los reescribimos como problemas de grafos o como problemas de grafos que se pueden resolver con algoritmos determinísticos de optimización lineal o
existen algunas implementaciones con redes neuronales, particularmente los más exitosos en términos de precisión son los de Google, que están utilizando transformadores. El problema es que en el caso de algoritmos de minimización se necesita mucho tiempo, y en el caso de redes neuronales se necesitan muchos datos que puede que no sean siempre representativos del estado actual de nuestras computadoras. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pueden dejarla acá en el chat. A ver, por aquí aparece otra. Julio González nos dice, excelente presentación. Dos preguntas. Adicional al QSKit, ¿qué otro recurso se recomienda para aprender de manera autodidacta? ¿Y dónde estará disponible el video grabado y o PPT PDF de la presentación? Bueno, el video grabado también es una pregunta que me gustaría hacer. Sí, Y se las vamos a hacer llegar ahí en su debido momento, porque sí estamos grabando acá. Eh, pero esas se las contestamos nosotros más tarde. muchas gracias. Bueno, y regresando a recursos, bueno, eh, un recurso bastante bueno para la introducción de cuántica en general, aparte de Qiskit, es este curso de Coursera, de Google. Es bastante bueno y bien guiado. Y de ahí puedo recomendar, estos son papers. Hay un libro muy bueno, en ese momento, de, eh, voy a poner el link en el chat. Este libro es muy bueno y trata de forma progresiva todo primero el formulismo eh, de computación cuántica, y después los conceptos de errores. Es curioso porque en computación cuántica los errores, o entender cómo funcionan los errores, ya nos da una buena idea de cómo se realizan las operaciones, pero no es suficiente para diseñar algoritmos cuánticos. Definitivamente no es suficiente. Muchas gracias, Bernard. No sé si hay alguna otra pregunta. Tengamos por acá en el chat. Mm, me parece que no. Bueno, si es así, entonces, bueno, igual ya estamos justo en buen tiempo. Pues, bueno, te agradecemos mucho, de veras, tu tiempo y el que te hayas tomado la molestia acá de acudir a la convocatoria, ¿verdad? Yo considero que este es uno de los temas en ciencia de vanguardia que está generando mucho interés, y definitivamente, como mencionas, hay grandes problemas por resolver, y lo que implica que hay pues mucho trabajo para todo aquel que considere tomar este campo, ¿verdad?, de acción. Entonces, para terminar, pues no sé si quisieras agregar algún comentario adicional antes de cerrar la sesión. Sí, lo único primero agradecerles, porque la verdad no es un tema fácil de tratar en un contexto completamente abierto, debido a que requiere muchos fundamentos que incluso yo, bueno, incluso muchos se sienten inseguros, pero también quisiera animar a todos los que están interesados en esto de enviar mensajes, enviar mails, preguntar. Como dice el doctor Pazos, existe una constante necesidad de talento, y la gente está. El problema es que no los hemos encontrado, así que, por favor, acérquense, y estoy seguro que en donde sea que estén buscando van a encontrar algún tipo de respuesta para ayudar.
no se puede hacer solos. Muchas gracias, Bernard. Y pues muchas gracias a todos los que se conectaron acá a esta charla. Tenemos una charla adicional ya para la última semana de agosto, ¿verdad? La vamos a estar promocionando en su debido momento. Y pues esto sería todo por el día de hoy. Y de nuevo, Bernard, muchas gracias por tu tiempo, ¿verdad? Y pues hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.